Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy voy a ser realmente breve, y es que en este capítulo en particular, aunque va a ser al más puro estilo de Desmintiendo la propaganda occidental, mayoritariamente no hablaré yo, lo harán por mí. Habrá tres declaraciones, la primera hecha desde Estados Unidos y posteriormente procederán a desmentirla por mí los principales políticos de la Federación de Rusia. Las tres declaraciones a todo esto representan muy bien cuál es el supuesto plan estadounidense, el supuesto digo, es decir, el oficial, y después cuál es la realidad y cuál es el plan real que está detrás de todas las operaciones de Estados Unidos, tanto en Israel, pero en este caso muy particular en Ucrania. Y además, escuchando las tres declaraciones, yo creo que podréis comprender muy, pero que muy bien, por qué en los medios occidentales generalmente no muestran ningún tipo de discursos hechos desde la Federación de Rusia, ni de Vladimir Putin, ni tampoco de ningún otro político de la primera línea, por así decirlo, de dicho país. Y es que si estuvieran allí probablemente tendrían muchísimo más complicado el distribuir por el mundo la propaganda occidental. No voy a haceros el cuento demasiado largo, tan solo os diré que por favor, por razones de seguridad, por así decirlo, y seguid siguiéndome, valga la redundancia, en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, porque estamos viviendo en tiempos algo revueltos. Ya sabéis lo que me ha ocurrido recientemente, anteriormente también me ocurrió con otras redes sociales como por ejemplo TikTok, que también tuve bastantes problemas en Instagram, así que vamos a ir creando esta especie de base de seguridad en Telegram por lo que pudiera pasar, Dios no lo quiera. Dicho esto, vamos a comenzar directamente con las declaraciones. Para nosotros habla el secretario de Defensa de Estados Unidos y lo hace con la chulería que caracteriza a la gran mayoría de los políticos de dicho país, y yo diría que incluso a la política exterior del país en cuestión. Incluso utiliza una frase que es directamente, o sea, literalmente, nosotros somos capaces de caminar y mascar chicle. O sea, me los imagino a los, no sé, adolescentes terminando el bachillerato en la típica escuela, el típico, no sé, instituto estadounidense, yendo así como de chulos por el pasillo y de alguna forma tratando de subir el autoestima propia a costa de desmerecer ya sea las capacidades ajenas o directamente pues haciendo bullying por el instituto del que se trate. Dicho esto, las declaraciones en cuestión se refieren al conflicto en Ucrania y también en Israel, y aquí habría que añadir un pequeño apunte. Si bien desde Estados Unidos el propio secretario de Defensa dice que pueden hacer ambas cosas a la vez, recientemente también fuentes oficiales han dicho que en el caso de que no tengan más recursos para seguir suministrando ayuda a Ucrania, tendrán que dejar de hacerlo, aunque mucho me temo que en un tiempo prudencialmente corto no caerá esa breva. Escuchemos al secretario de Defensa. And we will not let Hamas or Putin win. And we will not let our enemies divide or weaken us. So as we surge support into Israel, we remain focused on Ukraine. And we remain fully able to project power to uphold our commitments and direct resources to multiple theaters. The United States is the most powerful country on earth. And we can walk and chew gum at the same time. El plan estadounidense parece muy claro. Tienen que hacer lo posible para que no ganen ni Hamas ni Putin, ambos igual de malvados. Es decir, lo que están haciendo es cumplir con su papel de policía del mundo, que a todo esto ellos mismos se adjudicaron en su momento, y ahora, por mucho que ya estén perdiendo prácticamente toda la hegemonía que solían tener hace años, siguen con el mismo papel, o siguen al menos intentando desempeñar exactamente el mismo papel. Sin embargo, el plan real es muy diferente.
y creo que lo resume perfectamente el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, así que no voy a explicároslo yo pormenorizadamente, simplemente diré en un par de frases que el plan real, lejos de luchar por el bien en el mundo, por la democracia, la libertad y los derechos humanos, tiene que ver con eliminar a los competidores directos y hacerlos absolutamente dependientes de Estados Unidos. Estamos hablando de la Unión Europea. Y el resumen algo más detallado de lo que acabo de comentaros nos lo cuenta Sergei Lavrov. Посчитайте статистику. Во сколько раз Соединенные Штаты будут обгонять экономический рост Европы, который растет вниз. И Германия, и Великобритания, ну, Франция где-то там будет в нулях, судя по всему, но некогда локомотивы европейской экономики будут расти вниз. Цены на энергоносители после серии законов, которые американцы приняли о борьбе с инфляцией, по другим темам, в Соединенных Штатах в 4-5 раз ниже, чем в Европе. Деиндустриализация происходит. Думающий о своем будущем бизнес переезжает в Соединенные Штаты. И я убежден, что это не просто стечение обстоятельств, это осознанная политика Вашингтона. Потому что Европа это тоже конкурент, который не нужен Соединенным Штатам. Им там нужна такая группа серых людей, которые будут выполнять то, что им прикажут. Segunda declaración escuchada y a partir de aquí que cada uno, teniendo en cuenta los hechos que están sucediendo a día de hoy en el escenario internacional, saque sus propias conclusiones de si Sergei Lavrov tiene razón o si Estados Unidos realmente lo que está haciendo es defender el bien en el mundo. Y aquí me gustaría introducir una tercera declaración hecha por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y él no habla tanto del plan estadounidense como de las consecuencias del mismo. El plan efectivamente está funcionando, no el supuesto, no el oficial, el real, el que acaba de detallarnos Sergei Lavrov, y es que la Unión Europea efectivamente está enfrentándose a una situación cada vez más complicada. Или просто взрывают газопроводы, или закрывают. Ну да, Польша взяла, закрыла газопровод Ямал-Европа, который шел, собственно, идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем. Одна работает до сих пор, а одну они закрыли. Из Европы, из той же Германии деньги получают, в том числе на вооружение, и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет чего? Суверенитета. А у некоторых руководителей правительства нет, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Вот. Ну, они известны, над ними весь мир подсмеивается. No tengo mucho más que añadir, creo que sois ya lo suficientemente mayorcitos como para sacar conclusiones por vuestra cuenta. Además, aquí tengo la tremenda suerte de contar con una audiencia muy despierta que no para de informarse, así que no tengo duda alguna de que lo haréis a la perfección. Y quizás aquí habría que mencionar que una de las imágenes que mejor resume lo que acaba de comentar Vladimir Putin tiene que ver precisamente con Alemania, y es que recientemente la delegación alemana ha sido recibida, si no me equivoco, en Qatar. En el caso de que me equivoque, pues pondré aquí un pequeño texto corrigiendo esta declaración mía, pero juraría que fue en Qatar, donde no llegó prácticamente nadie al aeropuerto. Juraría que solo estuvieron las propias autoridades del aeropuerto, o sea, los responsables de gestionar este tipo de visitas. Creo que ni siquiera apareció ningún tipo de embajador, y esto así recibieron a Alemania. Y por otro lado tenemos el mismo país y la recepción que se le hizo a la Federación de Rusia. Las imágenes hablan por sí solas, y es que el mundo está cambiando a pasos agigantados, y es precisamente por ello, creo, por lo que hace falta de vez en cuando introducir este tipo de vídeos cortos analizando declaraciones de los políticos más importantes, de los países con más peso a nivel mundial, para saber a qué nos estamos enfrentando y cuál es el plan y el análisis de cada uno de ellos.